En este vídeo vamos a estudiar la categoría gramatical del verbo. Es una categoría gramatical que no hemos visto hasta ahora, pero que supongo que ya habéis visto en cursos anteriores. Entonces, lo primero de todo es saber qué es el verbo. El verbo es una palabra variable. ¿Qué quiere decir esto? Pues que varía en número, en tiempo, en modo, es decir, que no tiene siempre la misma forma. Va cambiando. Entonces, una palabra variable que expresa pues, acciones, estados o procesos situados en un tiempo. Y este tiempo puede ser pasado, presente o futuro. Aquí tenemos tres ejemplos, esto es muy sencillo. Por ejemplo, él jugó muy bien, que estaría en pasado. Él juega muy bien, que sería un presente. Y él jugará muy bien, un futuro. Entonces, ahora pasamos a ver las características de los verbos. Entonces, lo primero de todo es las formas verbales. ¿Qué son las formas verbales? Cada verbo va a tener numerosas formas. Y estas formas surgen de coger la raíz del verbo y sumarle una desinencia. Ahora bien, ¿qué es la raíz y qué es la desinencia? Pues la raíz es la parte que no cambia de la palabra, que se mantiene siempre igual y es la que nos va a aportar el significado que tiene el verbo. ¿Cómo obtenemos la raíz de un verbo? Pues tenemos que pasarlo a su forma infinitiva y quitarle las terminaciones ar, er o ir, según tenga. Por ejemplo, en el verbo que está aquí conjugado en presente, canto, pasamos a infinitivo, que sería añadir la terminación ar, sería cantar, y entonces le quitamos esa terminación y la raíz que nos queda sería cant. En corre, lo mismo. Infinitivo correr, le quitamos su terminación er, nos queda cor. Esa sería la raíz. Y la desinencia, por su parte, sería lo que se añade a la raíz, pues para formar las distintas conjugaciones. Y va a ser la desinencia la que nos aporte la información de pues, persona, número, tiempo y modo. Por ejemplo, en el verbo buscábamos, pues tenemos que la raíz sería, o sea, nos vamos en infinitivo que sería buscar, pues la raíz sería bus, quitamos la terminación de a. Entonces nos queda la desinencia ábamos. Y esta desinencia lo que nos va a dar información es pues, de la persona, que es primera persona, el número, que es plural, el tiempo, que es pretérito imperfecto, y el modo, que es indicativo. Entonces, ahora vamos a ir viendo cuáles son las personas y cuántas hay, el número, el tiempo y el modo. Entonces, empezamos por la persona y el número. El número, ¿qué era el número? Pues lo mismo que en cualquier otra palabra. Es cuando hablamos de singular o de plural. Muy sencillo. La persona, por su parte, pues va a depender de quién realice la acción. Entonces tenemos tres tipos de personas: primera, segunda y tercera persona. Primera, ¿cuándo es? Pues cuando el hablante ejecuta la acción o participa en ella. Sus formas van a ser los pronombres yo y nosotros o nosotras. La segunda persona es cuando en la acción de la que se está hablando, la acción del verbo, participa el oyente. Ya no el hablante, sino el oyente. Y los pronombres serán tú, vosotros y vosotras. Y ya la tercera persona es cuando en la acción no participa ni hablante ni oyente. Y sus formas serán los pronombres él, ella, ellos, ellas. Ahora pasamos al tiempo. El tiempo, pues, un verbo va a situar la acción en el tiempo. ¿Y cuál es el punto de partida que toma? El momento en el que se habla. Es decir, si tú estás hablando con alguien, pues el verbo que va a conjugar va a tomar como punto de referencia el momento de esa conversación. Ya puede ser anterior, simultáneo o posterior. Entonces tendríamos pues los pasados, que es cuando es anterior al momento en que se habla, el presente, que es la acción en el mismo momento, y el futuro, que la acción es posterior a ese momento. Tras el tiempo pasamos a los modos. Nosotros tenemos tres modos.
que serían indicativo, subjuntivo e imperativo. Los modos nos va a decir cómo es la actitud del hablante ante la acción que expresa. Si expresa una acción real, si expresa una acción dudosa, expresa una orden. Entonces, cada modo va a expresarlo de una manera. El modo indicativo nos presenta la acción como algo real, que ha ocurrido, que ocurrirá, pero es algo real. En cambio, el modo subjuntivo es para hablar de posibilidades, deseos, dudas. Por ejemplo, cuando decimos puede que venga, pues es una posibilidad, ese venga iría conjugado en subjuntivo y expresamos pues una posibilidad, pero no es algo real. Y el imperativo pues es para dar órdenes, cuando nos dirigimos al oyente para expresar una orden. Ahora, habiendo visto qué es el verbo, que es una palabra variable que expresa acción, proceso, estado, y hemos visto pues sus características, pues como son qué es el número, qué es la persona, qué es el tiempo y qué es el modo, tenemos que saber que los verbos se agrupan en tres grandes grupos. ¿Cuáles son esos grupos? Pues según cuál sea su conjugación. Entonces tenemos verbos de la primera conjugación, que son los que acaban en ar, verbos de la segunda conjugación, que son los que acaban en er, y verbos de la tercera conjugación, que son los que acaban en ir. Además de esto, de clasificarlos según la conjugación, tenemos también una clasificación en dos grupos, que responde a verbos regulares y verbos irregulares. ¿Esto qué quiere decir? Pues si nosotros tenemos un verbo en el que la raíz nunca cambia, estamos hablando de un verbo regular. Si por el contrario la raíz de ese verbo va cambiando según sea la forma verbal, entonces lo que tenemos es un verbo irregular, porque la raíz no se mantiene y cambia. Por ejemplo, en el verbo ser vemos que sería yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois y ellos son. Vemos que la raíz cambia, no se mantiene, entre soy y eres no se mantiene nada parecido. Entonces, este sería el verbo ser, sería un verbo irregular. En cambio, en el verbo comer, sea cual sea la desinencia que nosotros le añadamos a la raíz, la raíz siempre se mantiene igual. De comer, pues yo como, comes, come, comemos, coméis y comen. Siempre se mantiene com, que es la raíz del verbo. Entonces, como siempre se mantiene igual, hablamos de que esto es un verbo regular. Así que hasta aquí serían las características más importantes del verbo. Luego ya estaría pues los distintos tiempos de cada modo. Presente de indicativo, futuro de indicativo, pretérito imperfecto, pretérito perfecto simple y también los del subjuntivo. Así que nada, pues hasta aquí el vídeo y espero que se haya entendido bastante.